el Ecuador tenía que pagar 540 millones. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. La llamada guerra comercial parece no tener fin. Noboa anunció que impondrá un arancel del 27% a México. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la imposición de un arancel del 27% a los productos importados desde México. Según el mandatario, esta medida busca garantizar un trato más equitativo para las empresas ecuatorianas mientras avanzan las negociaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países. México prepara un paquete de aranceles para el petróleo de Ecuador y de Argentina tras las agresiones de ambos países de imponerle aranceles al petróleo mexicano. ¿Consideran ustedes que México debería cortarle el agua y la luz y no venderle más petróleo ni a Daniel Noboa ni al nuevo presidente argentino Javier Milei? Veamos por qué Daniel Noboa le pone aranceles al petróleo mexicano si nosotros somos los que controlamos los sistemas energéticos en su país. Después de la ruptura de las relaciones de México con Ecuador, por supuesto luego de la irrupción que tiene en pantalla la embajada mexicana, ahora el gobierno de ese país demandó a México ante la Corte Internacional de Justicia por violar al derecho internacional. De acuerdo con el gobierno de Daniel Noboa de Ecuador, estas acciones incurrieron en un uso indebido de las instalaciones diplomáticas ubicadas en la capital del país. México tiene mucho petróleo, mucha gasolina y mucho gas. Además, tenemos el superpeso que se está convirtiendo en el petropeso para reemplazar los petrodólares. Ecuador nos debe miles de millones de dólares y ahora quieren una guerra comercial con México, la nación más rica y poderosa de los países de habla hispana. Pero algo muy importante, ¿cuánto le debe Ecuador a México? ¿Creen ustedes que con estas cifras de deudas México puede estrangular económicamente a los ecuatorianos? El Ecuador tenía que pagar 540 millones por servicio de su deuda externa. Esos 540 millones se dividían en 325 por pago de capital y 215 por pago de intereses. El Ecuador solo pagó los 325 de capital, pero no pagó los intereses. Pero la señal que envió el país al no pagar los intereses es clarísima. No tenemos capacidad de seguir sirviendo la deuda. Estamos sobreendeudados y con la caída de nuestras exportaciones la cosa se complica más. ¿A cuánto asciende la deuda que tiene el Ecuador? Si estamos hablando de unos 38.000 millones en deuda total, sin consolidar, sumando todo. Consolidada, pues, es otra cosa. El gobierno de Ecuador no ha podido pagar ni los intereses ni el capital y esos intereses seguirán ganando más intereses para México, lo que quiere decir que el país prontamente le deberá la economía a los mexicanos. Podríamos convertir esta pequeña nación en una provincia mexicana, al igual que Argentina, que le debe miles de millones de dólares a México por el envío de los hidrocarburos que no han sido pagados ni por Daniel Noboa ni por Javier Milei. ¿Debería México refinar el petróleo ecuatoriano? El gobierno de Ecuador ha demandado a México por 200 millones de dólares y dice que somos los culpables del déficit financiero de sus finanzas. Supuestamente, el año pasado Ecuador perdió más de 3.000 millones de dólares por culpa de los cortes energéticos. Su gobierno dice que hubo un complot y un sabotaje y que desde México se mandó a cortar la energía. Pero claro, él tiene razón. La energía se cortó porque México dejó de recibir el petróleo de Ecuador, de refinarlo y enviárselo en barcos gasíferos. Pero ahora quiere que Pemex continúe vendiéndole más petróleo. La pregunta es para todos ustedes. ¿Debería México negarle el petróleo del país a los ecuatorianos? Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. La mandataria no mencionó represalias ni medidas en respuesta a esta decisión. Por su parte, Daniel Noboa defendió su política comercial. Afirmó que su país mantiene un déficit en el intercambio no petrolero con México y justificó el arancel como una medida para proteger la industria ecuatoriana. Y como tenemos muchos seguidores de Ecuador, ¿están ustedes de acuerdo en disculparse con el pueblo de México porque fuimos los agredidos por el ejército de su país cuando Daniel Noboa, por orden de Estados Unidos, mandó los militares a agredir a los diplomáticos en nuestra propia embajada? México puede dejar a Ecuador a oscura. Un invierno oscuro va a vivir el país si México decide
ya no venderle más petróleo. Pero según Noboa, la imposición del impuesto es una medida para proteger la industria local, pero los analistas advierten sobre las posibles repercusiones para el comercio bilateral. Por ejemplo, entre los productos más relevantes que México envía a Ecuador se encuentran los medicamentos, cuya venta se encarecería con el nuevo arancel. Y esto ocurre en medio de una crisis de salud en el sector público y privado que vive Ecuador en este momento. El petróleo mexicano se está encareciendo y tras los aranceles que el nuevo gobierno de Estados Unidos quiere ponerle a las exportaciones de gas mexicana, los compradores de estos hidrocarburos tendrán que pagar esos aranceles. México no va a perder dinero, los consumidores son los que van a pagarlo. Si Ecuador quiere comprarle petróleo a México, tendrán que pagarlo al verdadero precio, pero el problema es que aún así México no quiere hacer trato con estos gobiernos corruptos, malas pagas, que después que le fía los hidrocarburos se niegan a pagártelo. Para poner un ejemplo, al gobierno de Argentina, México le envió una docena de barcos gasíferos que se iban a pagar en el futuro y una vez entró el gobierno de Javier Milei, se negó a pagarle a México esas deudas, dejándonos con deudas altísimas por la extracción del petróleo crudo y los mexicanos no han percibido ganancias de intereses de esas gasolinas, pero Ecuador estaba recibiendo un barco repleto de petróleo. Esos barcos gasíferos normalmente transportan hasta 200,000 barriles de petróleo crudos que eran dirigidos a las plantas generadoras de energía de su país. Pero cuando el ejército ecuatoriano decidió agredir la embajada de nuestro país, México dejó de recibir el petróleo de Ecuador y de refinárselo y ahora tienen un déficit energético enorme y este año podría ser catastrófico para su economía si no hacen las paces con México, pero todo lo contrario. El inepto de Daniel Noboa le ha impuesto aranceles a las exportaciones de petróleo mexicano, haciendo que su país se quede a oscura y perdiendo la oportunidad de entrar en el libre comercio. Además, Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, le declara la guerra comercial a México. Pero ¿cuál comercio? Si el comercio lo controla México con Estados Unidos y China. Argentina es una nación en quiebra que quieren utilizar el superpeso mexicano para no tener más inflación. ¿Creen ustedes que ahora Argentina sí se va a quedar a oscura? En una carta, el señor Noboa dijo que Ecuador es un país de paz y de justicia, que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México, quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia. La justicia no se negocia, pero estamos abiertos a dialogar con el pueblo de México. Fue una violación a nuestra soberanía. Así que si esta información le es de altísimo valor, les invito a suscribirse al canal, dejarnos un like y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y todavía no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de Viral MX para todos, le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.